Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y hoy vamos a tener una conversación interesante de un tema muy actualizado, que es el tema de los combustibles, el petróleo. Y tenemos con nosotros a José Ramón Suriel, que es el ex coordinador general de la mesa de negociación de Petrocaribe. A propósito de que el presidente el día pasado dijo que si él tuviera un Petrocaribe, pues las cosas estarían mejor. Y obviamente queríamos conversar contigo sobre, primero, la experiencia de Petrocaribe, cómo funcionaba este mecanismo, y dada tu experiencia, ¿qué puede hacer el país frente a una realidad mundial que tenemos de precio, anda casi por los $100 el barril de petróleo? Muchas gracias por la invitación, Bienvenido. de verdad que agradezco, hace mucho que no pasábamos por aquí. Sí. Lo que yo creo es que muchas veces cuando se habla de un tema, a veces los presidentes como que lo malinforman. Y yo como que siento, cuando tú eres conocedor de los temas, debe investigarse. El acuerdo de Petrocaribe, que viene del acuerdo de San José y el acuerdo de Caracas. No sé si ustedes se acuerdan de ese acuerdo. Que en principio ese acuerdo, pues la República Dominicana tenía una serie de concesiones, el acuerdo de Caracas, que eran de 15 a 17 años. Cuando llega Chávez en el año 2005, pues amplía no solamente y como un acuerdo que beneficiaba a ambas partes, porque no fue un acuerdo económico también, sino fue un acuerdo geopolítico que beneficiaba al gobierno de turno de Venezuela, sobre todo Chávez, que quería tener una mayoría o un liderazgo ante los organismos que representaban a nivel internacional. Entonces, el acuerdo se amplía, que en principio hay una tabla que iba desde los 5, cuando el petróleo costaba $15, la República Dominicana pues tenía un 5% de beneficios que podía quedarse en dación de préstamo, no era regalo. Se dividía en dos partes, en corto y largo plazo. Tú pagabas $10 y los 5 los financiabas. Exacto. Entonces, ¿cuándo es la mayor preponderancia? Cuando el petróleo pasa de los $40, ahí es que Chávez pone las cláusulas y amplía el acuerdo y dice, bueno, los países que integran esto, que eran en principio 17 países, el de Cuba hay que verlo aparte porque la concesión con Cuba era diferente. Entonces, Cuba ponía la filosofía. Exactamente. Entonces, una serie de concesiones que los países podían tener, como el encadenamiento productivo y una serie de beneficios que podía tener la República Dominicana y los países que la tenían. Entonces, a los $40 la República Dominicana podía quedarse 40-50 con un 30% en largo plazo. Y de 50 a los $100 la República Dominicana podía quedarse con un 40% de beneficio. Cuando pasara a los 100, entonces la República Dominicana se quedaba y los países miembros con un 50 de beneficio, pero de deuda. Lo de corto plazo, tú tenías hasta 90 días para pagar. 30 días de gracia, sin intereses, pero 90 días con un 2% de interés, el corto plazo. El corto plazo no se negociaba. Entonces, el largo plazo, que es la mayor parte de la República Dominicana, pues se quedaba con ese y pagaba con 2 años de gracia, en vez de 17, él lo amplía y lo lleva a 25, 23 más 2. O sea, nosotros tenemos 25 años para lo que nos quedamos en préstamo, pagarlo. Y ese pago lo podíamos hacer, que ahí que viene el famoso cuento de las habichuelas, sí, sino con productos que la agrícolas. República, y de otras índoles, sí, porque no solamente eran agrícolas. Bueno, se dijo en principio habichuela, pero eso fue cambiando a otro no, nosotros importamos desde aceite, se portó harina, se portó incluso tengo entendido fertilizantes, algunos alimentos de pollo, ganado, pastas alimenticias, alimentos para animales, y se exportó también medicamentos, que mucha gente desconoce que eso. Entonces, ¿cuál fue la deuda durante estuvo ese acuerdo entre Chávez, o sea, la época de Chávez y la época de Leonel Fernández? Al final, ¿cuánto quedó la República Dominicana debiendo a la Venezuela por concepto de Petrocaribe? Lo primero que hay que ver, del 2005 al 2017, que es cuando termina prácticamente el acuerdo, sí, se importó de la hermana República Bolivariana de Venezuela un total de $8.533 millones.
dividido en dos partes. Una parte de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo nosotros pagamos 4.533 millones de dólares en todo ese acuerdo. De 8.000 pagaron 4.000. 4.533 de corto plazo. Entonces lo de largo plazo, que era a la sazón cuando se negocia al 31 de diciembre del año 2014, que el gobierno del presidente Danilo Medina negocia el acuerdo, eran 4.383. En el 2012, cuando Danilo llega, era de 4.136 dólares, perdón, 3.136 dólares que había acumulado en deuda. Y de ahí hasta el 2014 se generaron unos 1.000 y pico millones de dólares y se completa en 4.383 millones de dólares, que es cuando se compra la deuda, con un 52% de rebaja, descuento. un descuento que nos hace Venezuela y nosotros pagamos. De ahí, del 2015 al 2017 que se generaron unos 283 millones de dólares con unos 64 que quedaron que se iban a compensar. Entonces, al final, nosotros solamente al término del 18, que fue cuando ya se cortó, le quedamos debiendo a Venezuela la deuda acumulada, era de 183 millones de dólares. Ahora, si tú analizas... Escuchándote, lo que sí se deriva es lo siguiente: el acuerdo ayudaba al país en el flujo de caja, en el sentido de que no tenía que desembolsar todo el dinero. Pero no fuera un regalo. No. Porque no. eso no influye en el precio del petróleo, No. dependiendo de cómo tuviera el precio del No fue un petróleo. regalo desde el punto de vista de digamos, para colocar Pero aliviaba. el petróleo más barato de lo que podía venderse, pero ayudaba al gobierno desde el punto de vista de que en el flujo de caja tú no tenías que desembolsar el 100%. Claro, y además Y ese luego, préstamo te servía. ya por una razón interna de Venezuela y la necesidad que tenía Venezuela, el gobierno de Venezuela se ve obligado a vender su deuda por el 48%, que es cuando el gobierno de Danilo Con Medina... un 52% de cuenta ellos la venden en un 48%. 48%. Es decir, y ahí es cuando el gobierno del presidente Danilo Medina toma 1.900 millones. 1.933 millones. Tantos millones de préstamos y compra la deuda. Es decir, elimina los 4.300 millones. Que fue un ahorro para Claro, la no. República ¿Y Dominicana. 52%. por qué colapsa el acuerdo de Petrocaribe? ¿Por qué se suspende? Nadie suspende un acuerdo. Colapsa Venezuela. Exactamente. O sea que Venezuela tenía El proveedor el que entra en crisis. prioridad de decir, bueno, este acuerdo yo lo termino cuando quiera. De hecho, el acuerdo no se ha terminado, porque Venezuela nunca le ha dicho a República Dominicana que el acuerdo terminó. Y República Dominicana, obviamente, tú no le vas a decir que el acuerdo está terminado. Eso se quedó porque Venezuela, la situación económica a partir de 2016 se pone difícil y ellos pues dicen, no, vamos a terminar esto. Y se quedó ahí, nos dejaron de exportar. Se hablaba de que en principio eran 50.000 barriles de petróleo que Venezuela le iba a proporcionar a República Dominicana en ese acuerdo, pero nunca llegó a eso. Lo más que llegó en el pico tope fue 28. 28. 28.000 barriles. 28.000 barriles. Y acuérdate que Venezuela no tenía, muchos de esos productos, República Dominicana no los refinaba. O sea, la gasolina prácticamente no entraba en eso porque Refidonza, el petróleo de Venezuela era muy pesado. Sí, Entonces ellos tenían que hacer una mezcla para poderlo quizás el de refinar. México era más, tenía más, Ellos le compraban a mayor Nigeria. calidad para poder... Venezuela hacía un mix. El compraba. otro tema es que República Dominicana tiene un límite también, que la refinería apenas Obviamente. creo que podía refinar el 25% de la demanda que tenemos. Pero sí benefició el acuerdo. Nosotros queremos entender que República Dominicana se benefició bastante, en muchos sentidos. Pues nosotros exportamos del 2010 al 2017 unos 210 millones de dólares. Tengo entendido que la República Dominicana compra semanalmente el petróleo, el barril de petróleo, porque no hay una capacidad para almacenar estos combustibles por 3 meses, por ejemplo, y así mantener en 12 semanas frisado un precio. Hasta cuando yo lo dejé, la capacidad que tenía República Dominicana de almacenaje en diferentes partes, sobre todo en Barahona y Azua, que son las partes donde más nosotros no teníamos una capacidad
no solamente de crudo, sino de productos terminados, que la mayor, aquí se Bueno, almacena pero prácticamente productos terminados. Ahí Entonces, también hay un tema, no es solo almacenamiento, porque tú puedes no tener almacenamiento, lo que tú no tienes el dinero para comprar, digamos, a futuro. Porque el que yo le compro a futuro, este me va a suministrar. Pero siempre frío. si el precio del petróleo llegó aquí en el gobierno de Danilo Medina, llegó el barril a ponerse a 24. A 24, 26. no, no llegó nunca. ¿A cuánto Nunca, llegó? No, nunca llegó así. ¿A cuánto llegó? Acuérdate que cuando bajó el petróleo fue... En ya el 2020, durante la pandemia, ¿a cuánto bajó? Lo más que llegó, ya terminando la pandemia, ahí, que fue lo más que llegó, fue a unos 26, 27 dólares. Bueno, pero tú puedes comprar con ese precio a futuro. Pero es que en ese momento estábamos en pandemia y Pero no tú había cuarto pero para tú no bajar. tienes dinero, es decir, Entonces, que todavía tú imagínate tienes que el tú vas a comprar. almacenamiento, si tienes dinero, no tienes. Entonces, es un asunto que tú tienes que mirar. Claro. Estábamos en pandemia, ¿cómo tú vas a comprar futuro si tengo una demanda de problemas por el otro lado? Digo, si Y además tiene hay dinero, puede comprar a Lo futuro. puede hacer, pero que no había dinero ni siquiera Claro. para eso. Ahora, Suriel, mirando tu experiencia, ¿qué cosa puede hacer el país en una circunstancia como esta, que obviamente es uno de los desafíos que el gobierno tiene más importantes desde el punto de vista de la demanda financiera? Ayer ya se anunció que el gobierno comenzó a desmontar los subsidios a las 8 empresas privadas de energía, por ejemplo, para De generación. poder ir equilibrando sus finanzas. Mira, el problema de la energía y de los combustibles es complejo, porque República Dominicana, al no tener, tiene que estar dependiendo prácticamente de unos países que son los que producen y son factores externos. O sea, tú no puedes controlar los factores externos, porque a mí me decía un profesor que los factores internos son los que tú controlas. Claro. Los externos tú solamente tienes que navegar. Entonces va a depender mucho de cómo se mueva a nivel internacional el precio del petróleo, pero además nosotros tenemos que ir buscando otra alternativa. Ojalá el mundo pueda ir ya cambiando. Nosotros nos hemos quedado atrás, que eso también es una situación que República Dominicana tiene que resolver con los cambios que demanda el mundo de la energía. Ya hoy en día, me acuerdo que en Nueva York yo fui a hacer un curso sobre energía y un profesor me decía, yo le pregunté que cuál era el futuro del mundo. Y él me dijo, mira, en un cuarto como este, tú vas a producir 500 megas. Y yo le dije, ¿pero cómo? Dijo, claro, el mundo se va a mover al hidrógeno. Todavía estamos muy atrás sobre eso. Entonces, el gobierno ahorita, la situación, ¿qué puede hacer? Tendría que emplearse a fondo para ver cómo tú, en un país que su mayoría de producciones energéticas, el transporte, todo es con el combustible, Bueno, es complicado. Con el hidrógeno fue que llegamos a la luna. Entonces, Básicamente porque depende del agua. Ahora, pero hay que decir que la República Dominicana ha ido diversificando su matrícula energética, por ejemplo, de gas, de petróleo. sí, pero todo de es carbón, la mayoría de petróleo. Alguna parte eólica también. Habría que decir, Las presas. diseñar también las presas, la energía solar, que es una cosa que debe estarse planificando a más largo plazo, por ejemplo, de cómo ir aprovechando todo esto. Y lógicamente el hidrógeno es un recurso de, digamos, de futuro en términos energéticos. Pero hay ahora, por ejemplo, la producción energética de nosotros depende todavía muchos de esos productos. Petróleo, carbón, gas. Porque también hemos ido transformando muchas de las plantas de nosotros en gas. Nosotros debimos haber empezado hace tiempo. Entonces, pero no hemos quedado atrás. Ahora, la República Dominicana enfrenta retos que no depende simplemente de que el gobierno dé una voluntad. Todos los dominicanos yo creo que también tenemos que aportar. Aquí se desperdicia mucha energía y el control. Nosotros tenemos todavía que educarnos porque desperdiciamos mucho la energía. Ahora, República Dominicana necesita principalmente de recursos
y nosotros empezar a producir. Aquí se habló mucho de que teníamos petróleo, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, todavía están buscando petróleo por San Pedro. Todavía están buscando. Entonces, bueno, y sobre todo por asua. Sí. Hay En Charco Largo, investigaciones, bueno. hay investigaciones que sí sienten, porque nosotros hacemos frontera con Colombia en aguas internacionales. No sé si ustedes saben que República Dominicana hace frontera con Colombia. Y en un momento se pensó que sí había. Ahora, ¿qué te cuesta? Porque tú tienes que mirar costo-beneficio. Si tú dices, bueno, pero en el mar hay petróleo, ahora, ¿qué me cuesta si me sale más caro sacarlo en el mar? Porque no es tan fácil. Bueno, la concesión que se ha dado en San Pedro está en el mar, Está en el mar. que es una empresa estadounidense. Y esa concesión se ha dado y la información en principio que se tiene, que parece que hay un buen potencial de petróleo, pero evidentemente todo eso está bajo estudio. Y costo-beneficio. Exacto. Igual que lo de Charco Largo, porque ciertamente en Charco Largo, que fue lo que el presidente don Antonio Fernández anunció, era porque hay petróleo. De hecho, de ahí se sacaba petróleo y se alimentaban las plantas de la CDE en esa ocasión. Pero era natural, el que salía. No había un procedimiento, digamos, de extracción, pero evidentemente el chorro salía. Por tanto, hay petróleo. Lo que no se sabe esa posibilidad que tú señalas de si tiene sentido una inversión enorme para conseguir ahí petróleo. Y acuérdate que el petróleo es limitado, porque muchas veces nosotros te dicen, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo exportar y sacar petróleo? ¿Y cuánto me va a durar eso? Si Claro. la inversión que yo haga Claro. es viable respecto a lo que tengo en el stock. Porque el petróleo no es un río que está permanente, eso tiene una capacidad limitada. Que te dice, bueno, tú tienes capacidad para sacar petróleo durante 2 meses, 3 años, 20, 30. ¿Cuáles son los países que más recursos naturales de petróleo tienen? Venezuela es uno. Y tenemos aquí Venezuela tiene las mayores reservas del mundo. Sí, de las mayores reservas del mundo. Tenemos aquí en la República Ahora- Dominicana capacidad de refinamiento de ese No, No, es un 25%. No, tiene no la tenemos, refinería. porque se amplió un poco cuando Felucho estaba en Refidonza, hizo una serie de inversiones, porque acá todos los equipos eran viejos. Pero y eso, se pero hizo eso una también, inversión. eso es un tema que se ha discutido. Y la forma en que está diseñado el mercado, tampoco tiene tanto sentido hacer una inversión para tener refinería, cuando ya tú compras la mayoría de todos sus productos ¿No? finales. Y como va el mundo, Exacto. donde el cambio de la matriz, tú dices, bueno, ¿a cuántos años yo puedo hacer una inversión Claro. cuando tengo otra energía más barata Claro. que va a ir cambiando? Los países nórdicos ya te dicen a ti, bueno, el 30% de la matrícula vehicular es que podemos aceptar de vehículos de combustión. Ya para el 2030, Bélgica, Suecia, Dinamarca, tú no puedes tener un vehículo de combustión. y Alemania, que ha dicho que para el 2025 o 2030 ya también todo su... Bueno, y el mismo hidrógeno es un recurso para impulsar vehículos. Bueno, Así lo que pasa es que los intereses, tú Claro. sabes que no te van a permitir. Bueno, lo que pasa, los intereses, el mundo está diseñado con un de petróleo. Todo eso, ya por ejemplo, el mercado de los vehículos eléctricos ha ido cobrando fuerza. Es Pero- el intermedio. Los vehículos Sí, sí. eléctricos es el intermedio Sí, sí, hasta exacto. buscar una Pero te solución quiero más decir que avanzada. hay un paso, ya hay unos vehículos que funcionan con energía solar, por ejemplo. A medida que vayamos avanzando, la tecnología tiene esa ventaja. Primero son caras, luego se van adaptando. Luego se ajustan. Acuérdate que el teléfono era grandísimo. Y ya tenemos Un cuarto. Muy chiquito, sí. Bueno, muchísimas gracias a Suriel. Hay que decir que Suriel pasó del mundo del petróleo a la producción de tomate y es un exportador agrícola. No, invitamos a la gente a que vaya a Constanza, que sobre todo, ya que ustedes mencionaron el tema, vale la pena decir que Constanza es prácticamente la Suiza del Caribe. Sí, Si tú tienes un Constanza que te baja la temperatura a 6 grados, tú dices eso y no te lo van a creer. No te Fuera lo que van a 6 creer. grados en República Pero mira, Dominicana. En Valle Nuevo a cero. Tú que eres a productor, menos cero. tú que eres productor de tomate, la República Dominicana tiene un tema sobre la mesa muy controversial, que es el de Punta Catalina. Punta Catalina produce CO2, que es lo que las plantas consumen.
hay la teoría de que en torno a Punta Catalina se pueden hacer invernaderos para que ese gas, ese CO2, en vez de ir al medio ambiente, se canalice hacia esos invernaderos y que eso aumentaría la producción 30-35%, sobre todo en productos de ciclo corto, tomate, pepino, vegetales. Y ahí tú tienes también un recurso, porque el país hay que pensarlo. Y aquí no se piensa mucho el país. La gente Lo que pasa es que nosotros pensamos cada 4 años. Claro, y yo tengo entonces, mi idea. sí. Entonces yo creo que República Dominicana nosotros no podemos verlo desde Claro. el punto de vista del patio. Ya. Tenemos que repensarlo a futuro. Bueno, Así muchas es. gracias. Gracias muchas a ustedes por Uriel, la invitación. gracias Y están y- invitados a Constanza por cuando venir. gusten. Bien. Y abordar este tema. Señores, así terminamos la conversación con José Ramón Suriel, es coordinador de la Mesa de Negociaciones de Petrocaribe, con quien hemos conversado sobre este programa y sobre el mundo futuro de la energía, ¿verdad? Vamos a la pausa, venimos ahora.